Si te dijeran que una jovencita de 16 años se casó con el hombre más poderoso de su tiempo, se convirtió en emperatriz y vivió rodeada de lujos, tal vez pensarías que su vida fue un cuento de hadas. Pero la historia de Isabel de Austria, más conocida como Sisi, es todo menos eso. Detrás de los vestidos deslumbrantes, los palacios dorados y los retratos que la muestran como la mujer más hermosa de su época, se escondía un alma inquieta, atrapada en una jaula de oro. Sisi no fue la típica emperatriz que aceptó su destino con obediencia. Fue una mujer que luchó contra las reglas de la corte, contra su familia y en muchos momentos contra sí misma. Quiso ser libre, pero estaba atada a un trono. Quiso amar, pero el peso de la corona lo hacía imposible. Buscó su propio camino, pero terminó perdiéndose en él. Y al final, cuando por fin encontró la paz, el destino le tenía preparada su última y más cruel tragedia. Esta es la historia de una mujer que lo tuvo todo, excepto lo que más deseaba, la libertad. Sisi no fue una de estas princesas que crecían en un palacio dorado y lleno de lujos. Su infancia fue en Baviera, un lugar que sí que tenía castillos, pero también tenía montañas y bosques que parecían sacados de un cuento. Pero en realidad no había grandes lujos. Era la tercera hija de Maximiliano José de Baviera y la segunda de la princesa Ludovica, que venía de una familia de mucho poder. Cuando nació Sisi, en el año 1837, Baviera estaba en plena transformación. Sus vecinos, Austria y Prusia, se hacían cada vez más fuertes, y esto hacía que las cosas en su tierra no fueran tan tranquilas como parecían. Baviera era rica y católica. También estaba buscando su lugar en este nuevo mapa europeo que ya se estaba dibujando. Sisi, como le decían desde muy pequeñita, siempre fue un alma libre. Ella amaba la naturaleza. Pasaba los veranos en una mansión preciosa que tenía su familia a las orillas del lago Starnberg, en el sur de Múnich. Era el típico lugar de cuento, con un bosque, con agua cristalina, ideal para una escapada. Y su infancia realmente fue muy informal, sobre todo si piensas en cómo vivían otras familias de su nivel. Por supuesto, nada de protocolos o de normas estrictas. Se cuenta, además, que Sisi y su hermano se escapaban de las clases para irse a montar a caballo, corriendo por el campo como si no hubiera un mañana. Eran unos niños bastante traviesos y esto se les permitía. Todo esto venía en gran parte por su padre, el duque Maximiliano, que era todo un personaje, porque era un tipo que no encajaba mucho con la seriedad de la nobleza de la época. Él era amante de la música, era muy relajado y tenía unas ideas bastante liberales, que obviamente sus hijos también terminaron absorbiendo. Pero lo que más le gustaba a Maximiliano era el circo, y cuando podía se escapaba por la campiña para librarse de todas las obligaciones que no soportaba. Era un poco raro, pero realmente encantador. Y cuando las hijas de Ludovica empezaron a crecer, como buena madre de la nobleza, se puso seria con el tema de los matrimonios. Había que asegurar buenos partidos para el futuro de la familia. Y aquí entra en juego un personaje clave, la tía de Sisi, la archiduquesa Sofía, que era hermana de Ludovica y casada con el archiduque Francisco Carlos de Austria. Ellos tenían un hijo, Francisco José, que se convertiría en emperador de Austria con solo 18 años. En 1848. Ludovica no lo dudó, este chico era el candidato perfecto para una de sus hijas. La idea inicial, la que parecía más lógica, era casarla con su hija mayor, con Helena. Helena era vista como elegante, piadosa y discreta, justo lo que se esperaba de una futura emperatriz. Parecía la pareja ideal para alguien como Francisco José, que por cierto era descrito como alguien joven, guapo, de buen carácter, educado y siempre con muy buen humor. Detrás del ascenso tan joven de Francisco José estaba la mano maestra de su madre Sofía. Sofía era una mujer increíblemente lista,
y digamos que orquestó un conveniente atajo en la sucesión para que su hijo llegara al trono cuanto antes, ya que su tío, el emperador anterior, no tenía descendencia directa. Sofía se aseguró de prepararlo desde siempre. Su padre abdicó y Francisco José se convirtió en emperador en el 48, con apenas 18 añitos. Aún así, Sofía siguió siendo una influencia gigante en su vida, y eso también incluía su vida personal. Pero volvamos a 1853. Sisi tenía entonces 15 años, todavía considerada demasiado joven para ser una pareja seria para el emperador. Todas las miradas estaban puestas en Helena. Tras varias conversaciones entre Ludovica y la tía Sofía, quien como siempre movía todos los hilos, se decidió que Helena debía conocer al emperador. La invitaron a Batchiz, la ciudad donde la familia imperial pasaba los veranos. Todo estaba perfectamente planeado para un compromiso, pero el destino a veces tiene sus propios planes. Al principio, solo Helena y su madre Ludovica iban a hacer este viaje ese verano. La idea era simple. Helena conocería a Francisco José y con suerte surgiría el esperado romance imperial. Pero Sisi, que en ese momento solo tenía 15 años, terminó uniéndose también al viaje. Esa idea fue de su madre Ludovica y tenía un motivo muy humano. Al parecer, Sisi estaba pasando por un momento muy duro. Había perdido a un joven conde del que se había enamorado, y eso la había dejado en una depresión bastante fuerte. Ludovica pensó que el viaje, un cambio de aire, le vendría muy bien para animarse un poco. Además, había otra esperanza allí. Estaría el hermano menor de Francisco José. Él y Sisi eran amigos desde pequeños. Se escribían cartas y se hacían regalos. Ludovica, con esa mentalidad estratégica de madre, también tenía la esperanza de que al reencontrarse surgiera algo más entre ellos. Apenas Sisi, Helena y su madre llegaron a la corte de verano, los cortesanos, a los que no se les escapaba una sola mirada, empezaron a notar algo inusual. La atención del joven emperador Francisco José no estaba, como todos esperaban, centrada en Helena, la candidata perfecta. No, la mirada de Francisco José estaba fija en Sisi, en la hermana menor. La archiduquesa, la tía Sofía, siempre atenta a todo lo que ocurría en la corte y especialmente a lo que pensaba su hijo, lo registró en un diario. Escribió cómo Francisco José no podía dejar de decir: «Ay, mi dulce Sisi, esa corona de pelo que le enmarca la cara, qué ojos tan dulces tiene y esos labios como fresas». A pesar de esos comentarios reveladores, todos intentaron discretamente redirigir la atención del emperador hacia Helena. Ese era el plan después de todo, pero no hubo manera. Francisco José estaba completamente deslumbrado, encandilado con Sisi, y cuando quedó absolutamente claro que él prefería a la menor, a Sisi, la madre y la tía, con esa pragmática mentalidad de la época, decidieron apoyar el matrimonio. Aquí es donde la historia da un giro inesperado para la propia Sisi, porque en lugar de sentirse eufórica, se vio invadida por la ansiedad. Ser emperatriz a ella simplemente no le hacía ninguna gracia. De hecho, en una de sus cartas escribió: «Amo al emperador, pero ojalá no fuera emperador». Sí, ella sentía cariño por él, tenían una relación previa, pero el enorme peso de todo lo que venía con el título imperial era otra historia. Y aunque ella tenía serias dudas, eso no iba a frenar lo que ya estaba decidido por las familias, especialmente por su madre. Ludovica fue muy clara. Le dijo que no podía, bajo ningún concepto, darle calabaza al emperador de Austria. Y con esa frase la conversación para ella se terminó. Ahora, dejando a un lado la leyenda romántica que nos han contado 1000 veces de un amor a primera vista, algunos historiadores de hoy en día ven las cosas de otra manera. Parece más bien que Sisi fue arrastrada por una marea de acontecimientos
Ni siquiera le preguntaron realmente su opinión. Es más, parece que a nadie se le ocurriera que ella pudiera tener una opinión. En esos 8 meses que pasaron entre el compromiso inesperado y la boda imperial, Sisi vivió un torbellino de cambios. Para empezar, cumplió los 16 años. Y lo más urgente, tuvo que ponerse al día con la educación, que siendo sinceros, había sido un desastre para los estándares de la corte. Uno de sus mayores vacíos era el francés. ¿Y por qué? Porque su padre, en un arranque de originalidad muy suyo, había decidido que aprendiera inglés en lugar del francés, que era el idioma de la corte. Así que tuvo que aprender el francés a marchas forzadas. En todo ese tiempo, en estos meses intensos de preparación y estudio, solo recibió 2 visitas de su prometido, Francisco José. Pero, además de formarse a contrarreloj, Sisi también tuvo que preparar su ajuar. Y lo hizo, o eso creía ella, a lo grande. Cuando llegó a Viena lo hizo con nada menos que 24 baúles repletos de ropas y accesorios. Imaginaos la escena. Llevaba de todo, trajes de gala, vestidos para cada ocasión, saltos de cama, peluca, cintas con plumas, abrigos, mantillas, cantidades enormes de ropa interior, zapatos, guantes. Vamos, uno podría pensar que con todo eso Sisi deslumbraría a la estirada sociedad vienesa, pero no. La alta sociedad de Viena, famosa por su cristicismo y su veneno, consideró que todo ese ajuar era poquita cosa. De hecho, la criticaron públicamente por considerarlo pobre. Imagínate llegar con 24 baúles y que aún así se burlen de que no llevaba lo suficiente para ser una futura emperatriz. Finalmente la boda se celebró. Fue el 24 de abril en la hermosa iglesia de los Agustinos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, sí, pero justo ahí, para Sisi, el cuento terminó. Para ella, ese día marcó el inicio de lo que algunos consideraban una auténtica pesadilla. 3 días después de casarse, tras haber consumado el matrimonio, Sisi tuvo que sentarse a desayunar con su madre y agárrate con su suegra, para contarles detalle a detalle cómo había sido su primera noche con Francisco José. Allí, delante de ellas, tuvo que relatar cómo perdió la virginidad, mientras la corte entera lo celebraba como si fuera la noticia del año. Para Sisi, aquello fue una tortura. Ella tenía una visión muy íntima de la privacidad y se encontró atrapada en un entorno donde absolutamente todo se comentaba, se celebraba y nada era realmente privado. Sisi empezó a sentirse avergonzada, invadida y completamente espantada. Sobre las relaciones con su marido en esos primeros días también hubo mucha tela que cortar. Un biógrafo, intentando ser delicado, llegó a decir que Francisco José era demasiado ardiente. Acostumbrado a otro tipo de encuentro, entendía sus deberes conyugales con una intensidad casi militar. Pero claro, no todos los historiadores fueron tan sutiles. Algunos, sin pelos en la lengua, la etiquetaron de frígida, cuando lo más probable es que Sisi simplemente no encajaba, no se adaptaba a esas expectativas tan rígidas y tan excesivas que le imponían. La vida de cuento de hadas que Sisi pudo haber llegado a imaginar no duró. En realidad no duró casi nada. Francisco José, aunque estaba perdidamente enamorado de su joven esposa, tenía poco o nada tiempo para disfrutar de ella. Estaba abrumado por sus deberes imperiales. ¿Recuerdas que dijimos que Europa era un caos? 6 años antes, en el 1848, las revoluciones habían sacudido todo el continente. La rebelión en Hungría con mano dura. Los problemas seguían estallando por todas partes. Para colmo, después de la guerra de Crimea, las tensiones con Rusia no dejaban de aumentar, y en los Balcanes tampoco había paz. Así que el emperador estaba constantemente ocupado, estresado y a menudo ausente. Y si él estaba así, Sisi sentía que el peso del mundo, o al menos el de la corte, caía sobre ella. En Viena su vida estaba completamente controlada.
Cada paso, cada gesto se sentía observada y juzgada. Era como vivir en una pecera gigante donde no había espacio para respirar. Empezó a enfermar, pero no de males comunes, eran ataques de tos que venían del alma, una ansiedad que la paralizaba ante una simple escalera. Era como si de forma simbólica toda esa rigidez, ese protocolo, esa falta de libertad la estuvieran aplastando, robándole el aire, el color y la alegría de vivir. Instalada en el inmenso frío Palacio Imperial, la nostalgia no era un simple recuerdo, era un dolor punzante. Echaba de menos la vida libre en Baviera, el viento de la cara al cabalgar, la sencillez, la autenticidad. Era como si una parte vital de ella se hubiera quedado atrás. Para intentar no ahogarse en esa realidad, Sisi se refugió en la poesía. Sus versos no eran meras palabras, eran el lamento de su alma cautiva, el grito silencioso de su desesperación. Allí, en la soledad de su escritura, dejaba salir la tristeza, el anhelo de un mundo que ya no existía para ella. Quedaba claro que Viena era una prisión para su espíritu libre, las normas, la soledad, sus damas de compañía que eran mucho mayores que ella y su marido ausente. Todo conspiraba para que la pobre Sisi se sintiera cada día más abatida y más perdida. Desde el principio, Sisi tuvo roces constantes con su suegra, la archiduquesa Sofía. Sofía rondaba los 50 años, también era de Baviera, pero había luchado muy duro para hacerse con el control absoluto de la corte austriaca. Y no iba a permitir que Sisi, esta joven inexperta, se lo quitara. Su vestimenta, sus hábitos, sus gustos, absolutamente todo lo que Sisi hacía estaba bajo la lupa implacable de Sofía. Y lo peor es que Francisco José no intervenía en nada de todo esto. Él, quizás, en el fondo, sentía que le debía el trono a las intrigas y las astucias de su madre, que fue la verdadera artífice de su ascenso. Al poco de casarse, Sisi recibió una noticia que la sorprendió. Estaba embarazada. 10 meses después de la boda nació su primera hija. Y aquí la archiduquesa Sofía actuó sin piedad. No solo le puso a la niña su propio nombre, Sofía, sin siquiera preguntar a la madre, sino que decidió hacerse cargo por completo del bebé. Sisi no pudo ni siquiera amamantar a su propia hija. Para colmo, la archiduquesa no perdía oportunidad de referirse a Sisi con desdén, como esa joven madre tonta. Cuando nació la segunda hija, Gisela, la historia parecía repetirse, pero esta vez Sisi sacó fuerza y plantó cara. Apenas 2 semanas después del nacimiento, se llevó a sus 2 hijas a sus propias habitaciones, como una pequeña pero significativa victoria. Pero claro, el hecho de no haber dado a luz el tan esperado heredero varón empezó a complicar aún más las cosas en el palacio. Sisi sentía que cada vez sobraba más, como si su lugar en esa inmensa y fría maquinaria imperial se hiciera más y más pequeño. En medio de toda esa opresión en Viena, Sisi encontró un refugio, un amor inesperado: Hungría. Desde el primer momento en que visitó el país, se enamoró por completo. La cultura húngara, el idioma, la gente, todo la fascinaba. La verdad es que muchos húngaros veían a Austria como un yugo opresor. Y Sisi se sentía extrañamente cómoda apoyando esa idea. Se plantó varias veces ante Francisco José para pedir que se aligerara la represión contra Hungría, que era su lugar favorito en el mundo, el único donde realmente disfrutaba estar. Pero claro, esta afinidad con los húngaros era muy problemática. Significaba que Sisi se estaba alineando con los independentistas y los más liberales, lo que sentaba fatal en la política conservadora y centralista de Viena. En 1857, cuando la pareja imperial hizo un viaje por Hungría, Sisi insistió en llevarse a sus 2 hijas,
a pesar de la oposición de su suegra, y para sorpresa de todos, se salió con la suya. Pero, por desgracia, ese viaje no salió como ella esperaba. La tragedia, esa sombra que siempre la perseguía, la golpeó de nuevo. Durante la travesía, las niñas contrajeron una enfermedad. Gisela se recuperó, pero la pequeña Sofía, la primogénita, la primera hija que le habían arrebatado al nacer, no tuvo tanta suerte y con solo 2 añitos falleció. Esto fue un golpe brutal, un dolor inconmensurable que arrasó el alma de Sissi. Se sintió terriblemente culpable, convencida de que su decisión de llevar a las niñas había sido su causa, el fatal error que propició esta pérdida. Desde ese momento, una barrera invisible se levantó entre ella y su otra hija, Gisela. Era casi un acto instintivo, una forma de protegerse a sí misma de la posibilidad de volver a sentir ese dolor tan insoportable. Y cuando finalmente nació Rodolfo, el tan ansiado heredero al trono, al año siguiente, el vacío dejado por Sofía y la culpa aún la envolvían, impidiéndole conectar plenamente con el bebé. La alegría de tener un hijo varón se vio empañada por la sombra de la pérdida. A pesar de todo lo que ella pasaba por dentro, Sissi era, por fuera, la definición misma de la belleza. Era famosa en toda Europa por su impresionante apariencia, pero esta belleza no era casualidad. La verdad es que Sissi tenía una obsesión muy seria, casi enfermiza, con su físico. Pasaba horas cuidándose. Dicen que dedicaba hasta 3 horas diarias solo a su larguísima y espesa melena. Y cuando llegaba el momento de vestirse, empleaba alrededor de 1 hora apretándose el corsé hasta conseguir una cintura diminuta de apenas 50 centímetros. Con el tiempo, esta obsesión se intensificó, especialmente su miedo a las arrugas, un miedo que rozaba lo absurdo. ¿Y qué hacía? Se cuenta que dormía con el rostro envuelto en lonchas de ternera cruda. Sí, un espectáculo digno de una película de terror. También se volvió extremadamente estricta con su dieta. Comía poquísimo, casi como si limitarse a lo mínimo fuera la solución de sus problemas internos. Además, se dice que fumaba muchos puros y cigarros, algo inusual para una mujer de su época y de su posición. No solo eso, su rutina de ejercicios era intensa, casi extrema. Pasaba el día haciendo senderismo, montando a caballo, levantando pesas, haciendo calinestina. Parecía que se cuidaba, pero en realidad esta fijación por estar en forma se convirtió en una obsesión muy poco saludable, en lo que hoy podríamos identificar como un trastorno alimenticio. Y en lugar de aliviar su profunda ansiedad, era como si la aumentara. Sissi estaba atrapada en una batalla constante, intentando encajar en un ideal de belleza que, paradójicamente, la consumía por dentro. Su situación física y mental no hacía más que empeorar. Con los ataques de nervios, los ayunos, la rutina de ejercicios agotadora y los ataques de tos que seguían apareciendo, su salud se estaba convirtiendo en un verdadero desastre. En octubre de 1860 la cosa llegó al extremo. Estaba sufriendo de anemia y agotamiento físico severo. Y por si fuera poco, corrían rumores por la corte de que Francisco José estaba teniendo encuentros con una actriz, algo que desde luego no ayudaba en absoluto a sus ya frágiles nervios. A pesar de todo este sufrimiento interno, Sissi poseía un espíritu increíblemente inquieto y una profunda pasión por la literatura y la cultura, buscando desesperadamente un respiro de la atmósfera sofocante de Viena. Decidió escapar. Su primer destino fue Madeira, una isla de Portugal. Allí se instaló en una villa con vistas al Atlántico. Se dedicó a leer, a pasear, a disfrutar de la naturaleza que tanto amaba, lejos del protocolo y de la rigidez. Esta escapada fue solo el principio de una serie de viajes que se convertirían en su vía de escape, una forma de huir de su infelicidad y de absorber la rica cultura europea.
Permíteme hacer un alto en el camino para recomendarte un vídeo de este mismo canal que se titula La verdadera historia de Pocahontas. Te aseguro que no tiene nada que ver con el cuento que nos han contado. Te dejo el enlace arriba a la derecha. Poco a poco, Sisi fue creando su propio mundo. Se transformó en una especie de emperatriz rebelde, una viajera incansable que buscaba la belleza de los paisajes naturales, la soledad y sobre todo la estimulación intelectual que tanto le faltaba en Viena. Claro, pero todo esto no sentó nada bien en la corte de Viena. La veían como una excéntrica, una desubicada, que en lugar de cumplir con su papel al lado de su marido y su hijo, prefería perderse por Grecia o Suiza, viajando a su aire sin el séquito oficial, tratando de evitar a la autoridad y a las obligaciones. Para muchos ella era simplemente irresponsable, egoísta, como una loca que no entendía cuál era su lugar en el mundo. Para ella, cada viaje, cada escape, era una forma de buscar esa libertad que tanto anhelaba y que la corona le había arrebatado. Precisamente por todo el drama y la fama superficial que rodeaba a Sisi, mucha gente nunca se detuvo a mirar su lado más profundo, su lado más intelectual. Esta mujer era mucho más que una emperatriz obsesionada con la apariencia. Llegó a aprender griego moderno. ¿Y por qué? Porque estaba locamente enamorada de Grecia, de su historia, de su mitología. Era una pasión compartida en la época por muchos intelectuales germanos, y ella no se quedó atrás. Cuando visitó Corfú, una isla griega, decidió que tenía que tener su propio palacio de estilo helenístico allí. Quería algo similar a los castillos de ensueño que su primo, el rey Luis II de Baviera, estaba construyendo. Era una ferviente admiradora de Heinrich Heine, un poeta judío exiliado. Decía que lo que más le gustaba de él era su total desprecio por lo mundano y la melancolía con la que abordaba la vida. Pero Sisi no solamente leía, se dedicaba a traducir a filósofos e incluso las obras de Shakespeare, y las traducía en griego. Y por si fuera poco, escribía su propia poesía, aunque solo compartió unas pocas copias con un compañero muy cercano. Hoy en día esas poesías son consideradas casi como un diario íntimo de su alma atormentada. Sisi también adoraba navegar y montar a caballo, aunque con el tiempo dejó de montar. Se enfocó en largas caminatas, escalar montañas y contemplar atardeceres. Hay una anécdota asombrosa, casi legendaria, en la que se dice que ordenó que la atasen al mástil de un barco solo para poder experimentar y observar una tormenta en alta mar. Buscaba emociones fuertes, intensidad, una conexión con la fuerza de la naturaleza. Se refugiaba en el arte, la cultura y la naturaleza porque necesitaba desesperadamente ese escape, esa válvula de salida de la realidad asfixiante de su vida en la corte. La verdad es que Sisi no solo no encajaba en su papel de emperatriz, sino que parecía tampoco encajar del todo en su tiempo. Ser emperatriz no era lo que su personalidad pedía, no encajaba con su forma de ser, y eso se notaba a la legua. Su carácter ha sido analizado y comentado 1000 veces a lo largo de la historia. Sus contemporáneos la veían a menudo como una mujer muy egoísta e incluso la consideraban un poco excéntrica o loca, obsesionada con la belleza y en general con sus propios intereses. Y a ver, es cierto que desarrolló algunas obsesiones, especialmente a partir de los 35 años, cuando empezó a evitar las fotografías a toda costa. Se cubría el rostro con un velo azul o con un abanico para que nadie la reconociera, o más bien para que nadie pudiera ver las arrugas que inevitablemente empezaban a aparecer, porque el paso del tiempo la aterrorizaba. En 1861, a pesar de todo, Sisi sentía la necesidad de ver a su hijo, Rodolfo, y decidió regresar a Viena. Pero apenas intentar retomar su vida en la corte, las viejas tensiones con su suegra Sofía resurgieron con mucha fuerza.
Sisi ya estaba harta, agotada de esa lucha constante. Empezó a negarse a asistir a eventos públicos, excusándose con dolencias físicas, diciendo que se sentía mal o que tenía ataques de ansiedad. Los médicos, que quizás intuían las causas reales de sus males, le recomendaban irse a lugares más cálidos. Y se fue. En esta ocasión optó por la nueva isla de Corfú. Pero luego, en 1862, tras un viaje para ver a su familia en Baviera, tuvo que regresar a Viena. En el camino de vuelta sufrió una migraña brutal. Llegó a vomitar varias veces. Esto hizo que muchos entendieran que sus problemas de salud eran, en realidad, el reflejo físico de su tormento interno. Era como si su cuerpo gritara lo que su alma no podía expresar. La enorme ansiedad y el estrés que le provocaba tener que volver a la opresiva corte imperial. Ese lugar donde nunca se sintió libre ni comprendida. Y claro, en paralelo a todo esto, nunca debemos olvidar las tragedias que parecieron perseguirla como una sombra a lo largo de toda su vida. Las pérdidas la marcaron, sí, pero no solo la marcaron, la fracturaron por dentro. Desde la muerte prematura de su primera hija, la pequeña Sofía, arrebatada solo con 2 años, un dolor que abrió una herida que nunca cerraría, hasta el terrible accidente, el fuego que se llevó a su querida hermana en París. Otro pedazo de su alma se desprendía. También el trágico y misterioso final de su primo Luis II, que era su alma gemela, tan excéntrico y solitario como ella, y que se ahogó en unas circunstancias muy extrañas. Pero quizá la tragedia más demoledora, la que la sumió en una oscuridad de la que nunca saldría del todo, fue lo que ocurrió con su único hijo varón, su príncipe heredero. Rodolfo era el heredero al trono, y su abuela, la archiduquesa Sofía, sí, de nuevo ella, decidió que debía educarlo un preceptor militar que, según las crónicas, era un auténtico monstruo. Al parecer usaba métodos brutales para endurecer al niño. Lo dejaba solo y asustaba. Le contaba historias de terror. Llegaba a entrar en su habitación por la noche y disparar al aire para despertarlo sobresaltado. Cuando Sisi se enteró de estas barbaridades, no se lo pensó 2 veces. Presionó a Francisco José con toda su fuerza para que despidiera a ese individuo. Fue una de las pocas veces, quizás la única, en la que se atrevió a desafiar frontalmente la autoridad de su suegra en un asunto tan importante. Desde entonces, ella misma se encargó de elegir a los maestros de Rodolfo. Priorizó la inteligencia y la cultura por encima del rango y de los ideales políticos. El resultado fue un chico brillante, muy inteligente, pero también tan sensible, tan lleno de conflictos internos como lo era su propia madre. Uno de los mayores conflictos de Rodolfo era precisamente ese, ser el heredero de un vasto imperio y a la vez sentir, seguramente influenciado por la madre, que la monarquía era un sistema injusto y obsoleto, en especial la austrohúngara, con su rigidez, sus prejuicios y la influencia de la Iglesia, que le parecían un verdadero lío. Todo esto, como te puedes imaginar, no pintaba nada bien. La sensibilidad de Rodolfo, su tormento interno, esa visión crítica del mundo, se mezclaban en un cóctel peligroso. Se avecinaba un suceso terrible que no solo cambiaría todo, sino que rompería el último hilo que unía a Sisi con la esperanza. Volviendo un poco al pasado, cuando Rodolfo tenía 4 años, Francisco José, como buen emperador, quería asegurarse de tener otro hijo varón para consolidar la línea de sucesión. Pero el médico de la corte fue muy claro: la salud de Sisi no le permitiría quedarse embarazada de nuevo. Así que Sisi de nuevo se refugió en su viejo hábito de escapar del aburrimiento, de la rutina opresiva de la corte y de la intimidad de su marido.
Empezó a caminar, a montar a caballo incansablemente, usando su supuesta mala salud como la excusa perfecta para eludir tanto sus obligaciones oficiales como especialmente el contacto físico con Francisco José. Pero, como suele ocurrir, las cosas rara vez se quedan estancadas para siempre. Después de evitar el tema del embarazo con mil excusas durante años, de pronto Sisi decidió que quería tener su cuarto hijo. Y esto no solo fue un deseo personal, fue también un movimiento político muy astuto por su parte. Al volverse a comprometerse con su matrimonio y tener otro hijo, Sisi buscaba fortalecer su posición para conseguir algo que anhelaba, que era Hungría, un lugar con el que sentía un vínculo inmenso, y le encantaría que Hungría tomara una posición de igualdad dentro del imperio con Austria. Así que, de alguna manera, su deseo de ser madre una vez más se entrelazaba con su profundo anhelo de un cambio político, de una reforma en el imperio. De hecho, Sisi llegó a entablar amistad con aristócratas húngaros, que eran considerados rebeldes en Viena. Forjó una relación muy estrecha, una amistad bastante importante con Andrássy. Él era un patriota húngaro, un antiguo rebelde que para la corte vienesa era un simple traidor. Incluso se llegó a rumorear intensamente que eran amantes, aunque nunca hubo nada confirmado, eran chismes de la corte. Pero sí era cierto que Sisi apoyaba abiertamente a Andrássy y a la causa húngara, y no se dejó intimidar por las críticas furibundas que esto generaba en Viena. Y fue precisamente su conexión y su apoyo a los húngaros lo que paradójicamente ayudó a mantener a Hungría dentro del imperio en un momento muy delicado. Cuando Austria sufrió una derrota en la batalla contra los prusianos en 1866, Sisi tomó una decisión simbólica y audaz. Se refugió en Buda, una parte de la actual Budapest, con su hijo Rodolfo. Esta muestra de confianza, de buscar protección en territorio húngaro en un momento de crisis, fue vista como un gesto de enorme buena voluntad por parte de los húngaros. Fue entonces, gracias a la presión constante que Sisi había ejercido, que Andrássy pudo negociar con Francisco José. Consiguió que Hungría obtuviera su propia constitución y un gobierno autónomo. Fue un cambio enorme. El imperio se reconfiguró en dos estados soberanos, Austria y Hungría, unidos bajo una misma corona. Así nació la monarquía dual de Austria-Hungría en 1867. Y después de un año de esto, Sisi dio a luz a su última y dicen su más amada hija, la archiduquesa María Valeria. María Valeria nació en Hungría y por supuesto las malas lenguas de la corte vienesa no tardaron en empezar a decir que la niña era en realidad fruto de la supuesta relación con Andrássy, algo que de nuevo nunca se confirmó. Este chisme se alimentó en parte por la propia Sisi, a quien le encantaba referirse a su hija como mi hija húngara, siempre porque había nacido en ese país. Esto, claro, no ayudaba a calmar los rumores. María Valeria tuvo una relación excelente y muy cercana con su madre. El vínculo entre ellas fue extremadamente especial. Para Sisi, María Valeria fue la última oportunidad de ejercer de madre de verdad, de ocuparse al 100% de uno de sus hijos, sin la interferencia constante de su suegra. Poco a poco, la enorme influencia que la archiduquesa Sofía había tenido sobre los hijos de Isabel y sobre la corte empezó a desvanecerse. Y en 1872 la temida archiduquesa falleció. Así que Sisi finalmente pudo disfrutar de un poco más de libertad, especialmente en su papel como madre, aunque solo fuera con su hija menor. Y aunque hemos hablado de los rumores sobre Sisi y Andrássy, sin nada confirmado, repito, las infidelidades de Francisco José. Hay varias amantes suyas documentadas entre 1859 y 1860,
Muchos historiadores sugieren que estos escarceos amorosos fueron, de hecho, uno de los motivos que impulsaron a Sissi a huir a Madeira, en busca de paz y tranquilidad. Pero la relación más interesante y la que más duró de Francisco José fue con Anna Nabuski. Se conocieron paseando por unos jardines públicos en 1875. Ana estaba casada con un ferroviario, lo que hacía que la situación fuera un poco complicada socialmente. Pero su relación duró nada menos que 14 años, desde 1875 hasta 1889. Y además tuvieron varios hijos. Y Francisco José se encargó de mantenerlo con una generosidad notable. De hecho, cuando terminaron la relación, el emperador le hizo un regalo económico bastante sustancial. Más tarde, en el 1885, llegó otra mujer importante para su vida, Catarina. Ella tenía 33 años y el emperador ya rondaba los 55. Esta relación fue diferente, bastante estable, tranquila y sorprendentemente bien vista por casi todos en la corte. Caterina recibió regalos lujosos y una pensión anual, y su marido, porque ella también estaba casada, lo enviaron como vicecónsul a Túnez. Parecía que todos estaban bastante contentos con este arreglo. Y lo más fascinante de todo esto es que la propia Sissi apoyaba esta relación. Parecía pensar que era algo bueno para su marido y quizás sentía un poco de culpa por sus propias ausencias constantes. Así que se tragó los celos y, de hecho, cuando ella visitaba a Francisco José en Viena, a menudo cenaban juntos los tres, una especie de ménage à trois consentido. Y con esto volvemos a la herida que nunca terminó de cerrar, la última y más brutal de todas las tragedias que la vida le tenía preparadas. Su hijo amado y atormentado Rodolfo. Y esto ocurrió en 1889. Por aquel entonces, Rodolfo se había casado con una princesa belga, pero el matrimonio, como tantas cosas en su vida, fue un desastre. Tuvieron una hija, pero después de que Rodolfo contagiara una enfermedad a su esposa, ella quedó estéril. Fue el fin de cualquier esperanza de una vida familiar normal. Con todo este lío personal, la presión de ser heredero y su propia y compleja naturaleza, Rodolfo se hundió. Empezó a buscar refugio en la morfina y la cocaína, intentando anestesiar un dolor y una ansiedad que no podía manejar. No estaba claro si luchaba contra un trastorno mental, una depresión abismal o si simplemente era un alma demasiado sensible para la época y el peso de su destino, con lo cual pensaba que la idea de la muerte era su única liberación. Llegó a un punto en que su obsesión con las armas y la idea de un final se volvió bastante peligrosa. Hablaba abiertamente de quitarse la vida. Incluso se lo sugirió a un amante, que lógicamente huyó espantada. Pero entonces, en ese oscuro laberinto de su desesperación, conoció a María Becerra, una joven que al parecer estaba perdidamente enamorada de él. Y en ella, Rodolfo encontró finalmente a alguien lo suficientemente romántica o quizás desesperada para compartir su fatal destino. Encontró a alguien dispuesta a seguirlo hasta el abismo. El 30 de enero de 1889 encontraron a Rodolfo y a María muertos en el pabellón de caza de Medellín. El silencio que siguió a la noticia fue el preludio de un escándalo mayúsculo, un terremoto que sacudió los cimientos del imperio entero. La corte intentó ocultarlo desesperadamente, para evitar un escándalo aún mayor. Pero el secretismo solo alimentó un sinfín de rumores, teorías y conspiraciones que hasta hoy envuelven el suceso en un misterio. La versión más aceptada y la más probable es que fue un suicidio pactado. Él la disparó a ella y luego se quitó la vida.
pero la leyenda alimentada por el drama y el intento de ocultar la verdad sigue viva, tejiendo hipótesis sobre lo que realmente ocurrió allí. Para Sissi, esto fue el fin del mundo, la muerte de su único hijo varón, el heredero, el espejo de su propia sensibilidad y tormento. Fue un golpe mortal. Dejó de escribir poesía. Las palabras ya no podían contener tanto dolor. Empezó a vestir de negro riguroso, un luto que ya nunca la abandonaría. Era la señal visible de que su alma se había vestido de sombras para siempre, de que la tristeza se había apoderado de ella por completo. Era la madre que había perdido a su hijo y con él la última chispa de esperanza que quizás aún guardaba. Después de la muerte de Rodolfo, Sissi no podía quedarse quieta. El dolor era demasiado grande, con lo cual intensificó sus viajes, no ya buscando libertad, sino huyendo del recuerdo constante, de la pena que la perseguía como su propia sombra. Se lanzó a recorrer el mundo, pero a pesar de su incesante búsqueda de soledad y olvido en el movimiento, la vida aún le tenía reservada una última y absurda crueldad. En otoño de 1898, con 60 años a cuestas y a pesar de las advertencias sobre posibles amenazas, porque la realeza siempre vivía con ese riesgo, Sissi decidió visitar Ginebra, en Suiza. Era un destino tranquilo, pero el destino, ese que pareció jugar con su vida, la estaba esperando para un acto final, el más inesperado de todos. Fue el 10 de septiembre de 1898. Una mañana aparentemente normal, mientras caminaba tranquilamente junto a su dama de compañía hacia las orillas del lago para tomar un ferry, ocurrió. De la nada, un hombre se abalanzó sobre ella. No fue un asalto espectacular, fue rápido, casi mundano. Sin querer, o eso pareció en el instante, la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. Sissi sintió un dolor agudo en el costado. Pensó que solo había sido un golpe tonto, un tropiezo inesperado. A pesar de la molestia, se levantó, sacudió el polvo y continuó caminando hacia el ferry. Logró subir a la pasarela, subir a bordo, y creyó que estaba a salvo. Pero justo cuando estaba en la cubierta, su cuerpo cedió, se desmayó. Los marineros acudieron rápidamente, intentaron reanimarla, pero a pesar de los esfuerzos desesperados volvió a desvanecerse. Fue entonces, al desatarse el corsé para que pudiera respirar, cuando el horror se reveló. En la blusa, justo debajo del pecho, había una pequeña, casi insignificante mancha de sangre. En ese empujón, en ese instante fugaz, el hombre le había clavado un estilete, un cuchillo casero afilado, directo al corazón. Sissi fue llevada de vuelta al hotel, no con la dignidad imperial, sino de forma improvisada, en una camilla hecha con una vela, cojines y remos, transportada a la carrera por 6 marineros. La esposa del director del hotel, una enfermera y su dama de compañía, todos se apresuraron a ayudar. Pero al trasladarla a la cama, la cruda y terrible verdad se hizo innegable. La emperatriz Sissi, la mujer que había buscado la libertad por todo el mundo, había muerto. La noticia de su fallecimiento fue un shock. Una conmoción que recorrió Europa como una onda expansiva. Había caído una figura fascinante, enigmática, cuya vida había sido un tapiz de belleza, poder, lucha interna y sobre todo tragedia. Una mujer que había anhelado la libertad, la belleza del mundo y que encontró un final violento, absurdo, a manos de un desconocido que ni siquiera la conocía. El asesino, un joven anarquista italiano de 26 años llamado Luigi, fue detenido sin oponer resistencia. En su confesión dejó algo muy claro:
no tenía nada personal contra la emperatriz Sisi. Simplemente quería matar a un miembro de la realeza, a alguien con una corona, como un acto simbólico contra el sistema. Isabel fue emperatriz de Austria durante 44 años, una vida increíblemente larga, llena de intrigas, desafíos y, como hemos visto, muchas tragedias personales. Después de su muerte trágica, su cuerpo fue trasladado de vuelta a Viena en un tren fúnebre. La inscripción en su ataúd inicialmente decía simplemente Isabel, emperatriz de Austria, pero esto no fue suficiente para los húngaros. Se indignaron. Su legado en Hungría era demasiado fuerte para ser ignorado. Exigieron y consiguieron que se añadieran las palabras "y reina de Hungría". El imperio entero estaba de luto. Su funeral fue un evento impresionante. 82 soberanos y nobles de alto rango siguieron el cortejo fúnebre, mostrando el inmenso respeto y el estatus de Sisi. A pesar de todas sus rebeldías y ausencias, había llegado a tener un gran espacio en el escenario europeo. Finalmente fue enterrada en la cripta de los capuchinos, en el corazón de Viena. Irónicamente, el mismo lugar que en la vida le había producido tantísima ansiedad y temor. Su deseo más romántico hubiera sido ser enterrada en Ítaca, en Grecia, bajo un olivo, pero nunca pudo cumplirse. Y allí yace su cuerpo, en una ciudad que nunca llegó a amar del todo ni a comprenderla por completo. Curiosamente, su hija María Valeria, la única hija a la que pudo criar, tuvo una perspectiva diferente sobre la terrible y repentina muerte de su madre. Para ella había sucedido justo como Sisi lo hubiera deseado, de la forma más rápida, indolora, sin la larga y terrible agonía que tanto temía, sin largos días de sufrimiento para los que la rodeaban. Y en el fondo, quizás esa idea, por paradójica que fuera, ofreció un pequeño rayo de consuelo en medio de la inmensa tragedia para su hija. Francisco José se quedó viudo, pero no se quedó solo. Caterina siguió a su lado, apoyándolo durante los 18 años que le quedaban de vida. Su reinado fue el más largo de todos los Habsburgo, superando incluso a la gran María Teresa. Así fue la vida de Sisi, la emperatriz Isabel de Austria y reina de Hungría. Una existencia que pareció una montaña rusa de emociones, poder y belleza, y una procesión constante de tragedia y desilusiones. Esta mujer, que desde fuera parecía tenerlo todo absolutamente, en realidad libró una batalla constante consigo misma, con un mundo rígido que la rodeaba y con su propio corazón inquieto. Pasó de ser la joven libre, soñadora y salvaje de Baviera, corriendo por los bosques, a una mujer que, a pesar de la corona, los lujos y los palacios, nunca encontró su verdadero lugar en el mundo. Era como si, aunque tuviera un hogar imperial, su alma estuviera condenada a un viaje eterno, buscando desesperadamente un rincón, por pequeño que fuera, donde pudiera ser genuinamente feliz, donde pudiera simplemente ser ella misma, sin el peso de la realeza. Se aisló, sí, se refugió en sus viajes, en su palacio junto al mar, pero esa tristeza profunda, esa sensación de no pertenecer, de no haber encontrado su nido, nunca la abandonó del todo. Y al final su historia, que comenzó como un cuento de hadas, terminó en una tragedia tan absurda como cruel. Su asesinato, un acto aleatorio sin sentido personal a manos de un desconocido que ni siquiera la odiaba. Pero incluso en medio de la tristeza, el drama y su abrupto final, hay algo inmensamente humano y conmovedor en su historia. En esa búsqueda constante de amor, de belleza y de autenticidad. Y sobre todo de una libertad que le fue negada hasta el último instante. Porque sí, Sisi fue sin duda una mujer fascinante,
profundamente compleja, un alma libre atrapada. Y a pesar de todo, o quizás precisamente por ello, dejó una huella imborrable en la historia. A mí personalmente me ha resultado muy emocionante volver a conectar con esta figura histórica y darme cuenta de todas las capas que tenía su vida, más allá de las películas románticas. Si os ha gustado, no olvidéis dar un like y contarme en los comentarios qué parte de la historia de Sisi os ha parecido más interesante o sorprendente. Y si aún no estáis suscritos al canal, os invito a hacerlo para no perderos futuras historias como esta. Con lo cual nos vemos en el próximo vídeo.